A continuación les hablaré del tema desarrollado materiales en las industrias. Mi nombre es Valeria Sánchez Márquez, del grupo 4B. Introducción. La materia de tecnología de los materiales son los cuales nos servirán para tener en claro algunas ideas que nos servirán para tener una comprensión más clara de dicha materia. ¿Qué es la industria? La industria es el conjunto de las actividades humanas capaces de transformar la materia prima en productos elaborados o semielaborados, a través de la realización de un trabajo mediante herramientas o maquinaria, recursos humanos y el consumo de energía. Industria básica. Se denomina industria básica y extractiva aquella que elabora las materias primas que son utilizadas para la fabricación de productos elaborados. Industria metalúrgica. La industria metalúrgica transforma el metal extraído de las minas en la mina de metal, que la industria de la transformación utiliza para la fabricación de productos. El proceso metalúrgico se divide en los siguientes puntos. Concentración del mineral. Separa la mayor cantidad posible que gana mediante distintos métodos. Levigación. El mineral se somete a una corriente de agua que arrastra las partes menos pesadas y las más pesadas van al fondo. Separación magnética. Se utiliza cuando la mena presenta propiedades magnéticas. Flotación. La mena es mojada por el aceite, el mineral finalmente triturado se mete en un depósito con agua agitando a la mezcla, la mena flota y la ganga se une. Tostación o calcinación. Transforma el mineral en óxido para después proceder en su reducción. La tostación se hace cuando el metal es un sulfuro, mientras que la calcinación se realiza cuando el metal es un carbono o un hidróxido. Reducción. Una vez que está el material en forma de óxido, se reduce mediante carbón, hidrógeno u otro metal. Para los óxidos de los alcalinos de aluminio se usa la vía electrónica partiendo sus sales. Y por último, afino. Proceso destinado a eliminar las impurezas de los metales y purificarlos del todo. Industria siderúrgica. Es una industria metalúrgica dedicada exclusivamente al mineral de hierro para obtener su fundición y elaborar aceros. Proceso siderúrgico. Durante el proceso siderúrgico, los hornos en los que se obtiene el arrabio son de tipo vertical llamados altos hornos. El mineral de hierro se somete a un ofibado donde se seleccionan los trozos del tamaño adecuado. Un carbón especial llamado carbón de coque se usa como agente reductor y calefactor. Como fundente básico se utiliza caliza y como fundente ácido de silicio. Industria petrolera y petroquímica. Industria petrolera se entiende que es la industria que se dedica exclusivamente a la extracción y separación del petróleo y sus derivados, como el gas natural, por ejemplo. La industria petroquímica se dedica a la refinación y transformación del petróleo para distintos productos. Industria metalmecánica. La industria metalmecánica es una industria en la que los materiales metálicos polímeros predominan en la fabricación de las máquinas, aunque también estas máquinas son utilizadas para fabricar herramientas como tornillos, piezas en metal, tuercas, etc. Fabricación de componentes eléctricos y electrónicos. Se denomina componente eléctrico a aquel dispositivo que forma parte de un circuito eléctrico. Se suele encapsular generalmente en un material cerámico, metálico o plástico y terminar en dos o más terminales o pastillas metálicas. Se diseñan para ser conectados entre ellos normalmente mediante soldadura a un circuito impreso para formar el mencionado circuito. Hay que diferenciar entre componentes y elementos, donde los componentes son dispositivos físicos mientras que los elementos son modelos o abstracciones idealizadas que construyen la base para el estudio teórico de los mencionados componentes. Industria de la construcción. La industria de la construcción es un conjunto organizado de personas y bienes que tienden a realizar trabajos contratados utilizando mano de obra, calidad de maquinaria y equipo, asimismo como en sus materiales y medios, con un beneficio óptimo. Clasificación de los materiales. Estos se clasifican en 5 grupos. Pétreos. Suelen ser naturales, aunque a veces procesados por el hombre. Derivan de la roca o poseen una calidad similar a la de esta. Estos pueden ser pétreos naturales extraídos directamente de la naturaleza o pétreos artificiales procesados e industrializados por el hombre. Cerámicas y vidrios. Se obtienen a partir de la cocción del barro. El ladrillo de la ficción de materiales, el vidrio. Materiales aglutinantes. Es todo aquel material que se endurece al aire libre. Este proceso se llama fraguado. El cemento y el yeso. Materiales compuestos. Son productos formados por la mezcla de varios materiales. Se diferencian fácilmente. El asfalto y el hormigón. Materiales metálicos. Se obtienen a partir de los minerales, el aluminio, el hierro y el acero.
Características de los materiales de construcción. Densidad. Todos los materiales de construcción son densidad media. Resistencia a la compresión. Los materiales pétreos y cerámicos son muy resistentes a la contracción. Resistencia a la tracción. El acero es uno de los más resistentes. Duros. No se rayan fácilmente, por lo que son muy resistentes al desgaste y a la fricción. Frágiles. Se rompen fácilmente al recibir un golpe seco. Resistentes a la corrosión. Aguantan condiciones medioambientales. Económicos. La materia prima es muy abundante. Industria textil. La industria textil agrupa todas aquellas actividades dedicadas a la fabricación y obtención de fibras, hilado, tejido, tintado y finalmente el acabado y confección de las distintas prendas. La elaboración de tejido se remonta a la antigüedad más lejana. Como industria textil, tras la invención de los telares mecánicos, comenzó a desarrollarse en Gran Bretaña, Francia, Bélgica y Estados Unidos a partir de mediados del siglo XVIII. Las máquinas se fueron perfeccionando rápidamente, pudiendo así incorporarse en la elaboración de distintas clases de fibras. Procesos textiles. Cadena textil. La producción y distribución de textiles es relativamente complicada. Según el tipo de tela, la materia prima y el método de fabricación varía el número de procesos distintos implicados en la producción, ya que estos son propios de cada producto textil. La primera etapa en la fabricación de textiles implica la producción de materia prima denominada fibra, ya sea el cultivo de algodón, lino u otras plantas, la cría de ovejas o gusanos de seda, a la producción química de fibras. A continuación, un mapa conceptual desarrollado de las fibras, donde ésta se desarrolla la hilatura y los no tejidos. En la hilatura se podrá ver qué es la tejeduría, desarrollado en tejido de plano y tejido de punto, donde después de esto es el acabado determinado, confección y comercialización. Más adelante se hablará cada punto detallado para que quede un poquito más claro. Fibra. La fibra es una unidad de materia caracterizada por su flexibilidad, finura, elevada proporción entre longitud y grosor, longitud mínimo unos 100 veces superior a su diámetro, y su estructura molecular orientada en el sentido longitudinal. La fibra es entonces la base con la cual se comienza a construir y a dar las propiedades finales del tejido. Clasificación de las fibras. Las fibras se dividen en naturales y químicas o hechas por el hombre. Las fibras naturales son el producto de una viva transformación de materia en plantas y vegetales. Es un acontecimiento fisiológico, es decir, está condicionado a la vida, pero también es un proceso químico porque una materia se transforma en otra a través de procesos y reacciones químicas. Se pueden encontrar en forma de fibras cortadas como algodón, lana, lino o en forma de filamento continuo como la seda. Las fibras químicas o hechas por el hombre se obtienen sin necesidad de procesos fisiológicos. Fue así como en primer lugar el hombre produce las fibras artificiales a partir de monómeros naturales y posteriormente las fibras sintéticas a partir de monómeros químicos. Todas las fibras hechas por el hombre están constituidas por macromoléculas, producto de la química orgánica, exceptuando las pocas fibras inorgánicas como la fibra de acero y la de vidrio. Se pueden obtener como filamento continuo o filamento cortado. Se puede observar en este mapa cómo se desarrollan las fibras, ya sean naturales o químicas, donde los naturales consisten en el animal, que viene siendo la lana, la seda y el pelo, vegetal, algodón, lino, yute, ramio, cáñamo y sisal, mineral, asbesto y amianto. En cambio, las químicas se desarrollan artificiales y sintéticas. En las artificiales se pueden desarrollar lo que es el rayón, el acetato y el tencel. En cambio, las sintéticas es el poliéster, el nylon y la lica. Propiedades de la fibra. La fibra de filamento, características fondo más forma. En el fondo podemos observar que es la formulación química, estructura molecular, fuerza de atracción, bicomponentes colopolímeros, auxiliares aditivos. En la forma se desarrollan el grosor de la fibra, la longitud, la selección transversal, configuración longitudinal rizo y la superficie, dando esto un igual a las propiedades de la fibra.
que es la resistencia a la tracción, resistencia a la abrasión, elasticidad, flexibilidad, resiliencia, encogimiento, resistencia a los químicos, resistencia a la humedad, resistencia a la luz solar, resistencia al moho y hongos, resistencia a la polilla, termoplasticidad, resistencia térmica, gravedad específica, lustre, entre otros. La hilatura. La hilatura es un proceso industrial en el que a base de operaciones mecánicas con las fibras textiles se crea un nuevo cuerpo textil fino, alargado, resistente y flexible llamado hilo. Aunque en el proceso de hilandería se ha introducido cierta automatización, sigue siendo hoy en día un proceso largo y complejo. Todos sus actores trabajan en su optimización. La historia de esto es que la historia de la hilatura está en el mismo origen de la utilización que el hombre hizo en las fibras naturales. En ese origen, la primera herramienta de hilado fueron las propias manos del hombre, que, realizando una sencilla torsión sobre un manojo de fibras, manufacturó un hilo simple, susceptible de ser hilado nuevamente, trenzado o empleado en la fabricación de tejidos. Los hilos. El hilo es el nombre genérico de un conjunto de fibras que se tuercen juntas. ¿Cuál es la importancia de esto? Los hilos tienen un papel muy importante en la determinación del tacto y el comportamiento de la tela. Pueden reforzar el buen comportamiento de la tela, pueden reforzar el buen comportamiento de la fibra o compensar algunas propiedades deficientes. Se clasifican según su uso final: hilos de tejeduría, hilos de confección, hilos de bordado. Y según la materia prima empleada: hilos hilados de fibra corta cortada, hilos cardados, hilos peinados, hilos hilados en filamento continuo. Tejeduría. Es el conjunto de procesos artesanales o industriales para producir telas o a partir de hilo. Los tipos de tejeduría son tejido plano y tejido de punto, entre otros telas no tejidas, que son la aglomeración de fibras. Tejido plano. Telas tejidas elaboradas con dos o más conjuntos de hilos entrelazados perpendicularmente. Tejido de punto. El tejido de punto lo constituye un hilo que se enlaza consigo mismo mediante bucles o mallas. Estas otorgan elasticidad y extensibilidad al tejido. Algunas de sus características son que las mallas componen a su vez las pesadas y columnas. Una columna es una serie de mallas en dirección vertical y una pasada es una fila de mallas en dirección horizontal. Los no tejidos. Este material es una tela que ha sido elaborada con ciertas técnicas que permiten aglomerar las fibras para formar la tela sin tener que pasar previamente por los procesos de hilatura y tejeduría como tal. Este proceso inicia con la formación de un velo y su posterior ligado. Los acabados. Cualquier proceso realizado sobre la fibra, el hilo, la tela o la prenda con el fin de modificar algunas de sus características presentan lo siguiente: apariencia, lo que se ve; tacto, lo que se siente; y comportamiento, lo que hace. Todo acabado eleva el costo de la tela. ¿Dónde se puede realizar un proceso de acabado? Bueno, los acabados se pueden presentar en los no tejidos, en hilos, telas, prendas o fibras. Clasificación de los acabados. Según la característica que modifique, estos desarrollan el estético, el funcional y el estético funcional. Según su duración: permanente, temporal, renovable. Y según la acción que lo origine: físico, químico y fisioquímico. Con esto es un poco de ejemplo más claro para que se entienda un poquito mejor. Los acabados estéticos tienen como objetivo, buscan modificar la apariencia y el tacto. Un ejemplo sería el estampado, tintura, suavizado, planchado, etc. Mientras que en los acabados funcionales consiste que su objetivo, este tipo de acabados por lo general no alteran el aspecto de las telas, sino que mejoran el servicio que éstas presentan. Ayudan a resolver algunos de los problemas que los consumidores tienen con los productos textiles. Algunos ejemplos son la repelencia al agua, resistencia al fuego, resistencia a la suciedad, resistencia a las grasas y a los aceites. Por último, los acabados estéticos funcionales buscan modificar tanto las características estéticas de la tela como su funcionamiento. Un ejemplo de esto serían las combinaciones anteriores. Los acabados físicos
Son las propiedades impartidas sin modificar la estructura interna de la fibra. Se emplean procedimientos de acción mecánica sobre el sustrato para obtener el efecto deseado. Modifican propiedades estéticas o de apariencia. Generalmente son acabados de tipo permanente. Elementos empleados en los acabados. Rodillos o calandras que desarrollan las lisas y grabadas. Que en las lisas se desarrolla el planchado, preencogido, termofígado, decatizado, mientras que en las cavadas es el gofrado. De ahí siguen las púas o guarniciones, que es el perchado y el gamuzado, las cuchillas, que es el tundido, las llamas con el gaseado y el chamuscado, entre otros el cepillo, esmerilado y lijado. Los acabados químicos. Son propiedades estéticas y o funcionales impartidas con modificación de la estructura interna de la fibra. Se emplean gran variedad de productos químicos. Por lo general se aplican mediante rodillos que transportan el acabado de una cuba a la superficie del tejido. El tejido se somete a secado y curado para que éste reaccione con la fibra y tenga una mayor duración. Algunos ejemplos de acabados químicos son la estampación, a tintura, suavizado, resinas, acabados funcionales. Entre otros, se desarrolla la repelencia al agua, aceite, alcohol, diésel, libre de suciedad, libre de arrugas, retardante de llama, antibacterial, antiácaros, antimosquitos, antihongos, absorción de olor, protección UV, resistencia a rayos gamma, infrarrojo. Acabados en prendas. En el cambiante mundo de la moda, buscamos realzar la apariencia de las prendas y conferirles un valor agregado. Generalmente hablamos de procesamiento de índigo, pero actualmente y con gran participación se habla de lavado, teñido y acabado de prendas en tejido de punto y plano, camisería, artículos de algodón 100% y sus mezclas. Confección. El proceso de confección es mucho más que solamente unir piezas de algún tipo de material por medio del hilo de coser. Este comienza con el diseño de la prenda, en el que se debe tomar en cuenta todos los materiales y pasos productivos que se verán involucrados al confeccionar. La confección es un uso de los factores esenciales en la producción de artículos textiles, pero también son fundamentales otros aspectos como la materia prima del tejido, los hilos, los insumos o accesorios empleados, los acabados o la comercialización. A continuación, unos nuevos desarrollos que se utilizan en diferentes actividades de la vida cotidiana. Para con esto finalizar y se dé un poquito más de ideas. Estos serían cada uno de los nuevos acabados desarrollados que se pueden utilizar en la construcción, en los geotextiles y los agrotextiles, en el tipo de seguridad, como podremos observar, algunas cosas que se utilizan en el hogar, en el transporte, en la salud, en la milicia, en el deporte y en la textotécnica nanotecnología. Cada uno de estos, como podrán observar, es uno de los productos que se desarrollan dependiendo de cada uno del tipo de textil, para que esto sea utilizado en la vida cotidiana y tenga un buen uso. Bueno, para finalizar, como conclusión de lo desarrollado e investigado de este tema, llegué a la conclusión que la industria textil abarca una gran cantidad de productos debido a que existen diferentes tipos de telas. Dependiendo del método que se utilice para producir la tela, se obtendrá un bien. Al existir diferentes tipos de tejidos, los empresarios textileros tienen la posibilidad de crear diferentes tipos de bienes, desde un cobertor hasta un pantalón de mezclilla, por lo que se obtienen productos que deben estar en continua innovación para que sean del agrado del cliente, es decir, que satisfagan las necesidades de todos los consumidores, ya que no todas las personas tienen las mismas preferencias. Un aspecto muy importante dentro del sector textil es la innovación, la originalidad de los productos, porque esto permite que los productos resulten más atractivos para los compradores. Bueno, con esto finalizo mi presentación, espero que sea de su agrado y sería todo.